Bautista de Chesapeake. Vamos a ponernos de pie, todos de pie por favor, y vamos a abrir los himnarios al himno número 127. Al himno número 127. Maravilloso es el gran amor. Himno número 127. Maravilloso es el gran amor. van conmigo en sus seminarios a himno 450,
del amor divino, himno 450. 450. Ahora llegamos al momento que vamos a escuchar los anuncios de la iglesia. Si tienen ahí sus invitaciones, los tiempos de servicio están puestos ahí, el horario. A las 10 de la mañana, los domingos, en la escuela dominical. Hoy en la mañana seguimos en la serie del Evangelio de Juan. Cubrimos el pasaje más famoso con el versículo más famoso del libro más famoso de la Santa Biblia, el Evangelio de Juan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos y aprendimos, claro, del amor de Dios, el amor que nos ha salvado por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pero también vimos en el Juan 3:36 el balance, o sea, lo que balancea eso, explicando y viendo lo que es la ira de Dios, porque la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios amoroso, pero también vemos que Dios es un Dios iracundo, y Él va a derramar su ira sobre los que no han creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esa fue de bendición el día de hoy. La semana que viene vamos a estar en el Juan capítulo 21. Vamos a ver qué sucede después de la resurrección.
de Cristo. Los días domingo a las 11 de la mañana es el servicio de predicación en que encontramos ahora. Hoy mismo vamos a seguir en nuestra serie en el libro de Romanos, la epístola o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar en el capítulo 8 el día de hoy. Los días sábados a las 10 de la mañana tenemos el tiempo de ganar almas, el evangelismo, lo que es cuando nosotros reunimos allá en el salón, en el auditorio principal, recibimos un mensaje alentador y salimos de dos en dos a las calles, de casa en casa, puerta en puerta, predicando el evangelio a toda criatura, como el Señor Jesucristo nos había mandado. Antes de partir de la tierra, Él dejó este mandamiento, dijo: toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id. No vayan a quedarse en un solo lado, dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, soy con vosotros hasta el fin del mundo. Y es por eso que nosotros estamos aquí todavía, por eso el Señor nos dejó aquí todavía, para cumplir la obra que nuestro Padre Celestial nos ha dado de cumplir. Ese es el horario de la iglesia. Si tienen ahí aquí tengo los anuncios de la iglesia. Me dice que para el noviembre, el 5 a 6, el día 5 y 6 de noviembre, va a haber un retiro para las damas, que dice que todos que son, las damas y adolescentes, muchachas adolescentes del 7º grado y arriba, quedan todas bienvenidas. La señora Alicia Alicia C. va a estar enseñando ahí para las damas y va a ser de bendición para las damas que quieren y que pueden ir. Va a estar en Frederick Baptist Church en Frederick, Maryland. Lo que viene también para el día 17 de octubre, el hermano Chris Faulkner va a estar predicando desde Sardinia, Italia. Va a estar predicando en vivo por internet. Desde allá, la iglesia Chiesa Bautista Bíblica de Sardeña, y nos va a estar actualizando de todos los eventos que están sucediendo ahí con la iglesia plantada allá en Italia. Luego, el día 24 de octubre, vamos a tener al hermano William Whitehouse, que va a venir a predicar con nosotros en el servicio principal. Son las noches de misioneros, y el hermano William Whitehouse ya está listo para plantar una iglesia en Hampton que se va a llamar la Iglesia Bautista Península, o sea, Peninsula Baptist Church. Los servicios sí van a ser en inglés, pero gloria a Dios que nosotros tenemos una iglesia que está en el negocio de plantar iglesia, o sea, estamos ocupados sobre el negocio de nuestro Padre. Otro anuncio para los que son varones y que quieren prepararse para el ministerio. Vamos a comenzar otra vez con lo que es el Instituto Bíblico de Grace Baptist Bible Institute, que va a ser las noches lunes de las 7 de la tarde a las 9:30 de la tarde, los días lunes, comenzando el 4 de octubre, que va a ser 4 lunes enseguida durante el mes de octubre. Estamos muy felices para ver la evolución del Instituto Bíblico, para que estemos preparando a los varones, alistándolos para plantar iglesias, a seguir haciendo el trabajo del Señor. Misionero de la semana es la familia Harris, que son los misioneros que tenemos en las islas Turcos y Caicos. Si gusten, pueden ir a la página web de Chesapeake Baptist Church, y todo hasta abajito hay una liga ahí donde pueden hacer clic y enviarles un mensaje alentador para que ellos puedan seguir animados de hacer el trabajo allá en su campo misionero. Una última cosa antes de seguir con el próximo himno, quería llamar la atención. Si estuvimos en el himno número 450, el tercer verso ahí que dice: plagas hay y muerte en mi alrededor. Nunca lo he visto antes, pero yo voy pensando, o sea, que sabemos que esta canción es una bonita canción que nos explica de que no hay nada que nos pueda separar del amor divino de Dios, que Él nos proteja, que Él nos guíe. Pero aquí en el versículo 3 dice: siquiera en tiempos malos y feos y destituidos, dice, plagas hay y muerte en mi alrededor. Ordenó mis pasos, Él que es Dios de amor, ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará.
a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. O sea, me da a pensar sobre lo que viene en el futuro. Nosotros sabemos que va a haber gran aflicción, va a haber gran tribulación, y aunque nosotros vamos a pasar por el fuego en ese aspecto, sabemos que Él es que nos ordena los pasos, si es el caso de que nosotros estamos en Él y estamos fijados siempre en Él. Bueno, eso es todo lo que tenemos para los anuncios. Vamos a cantar un himno más antes de llegar a la predicación. Si pueden abrir sus seminarios, por favor, al himno número 447, que va con el tono de Once for All. La primera vez que yo creo que estamos cantando esto, entonces lo vamos a tomar así a paso lento y vamos a hacer lo mejor que podemos. Que nosotros cantándolo, pero si pueden abrir sus Biblias, por favor, al Romanos capítulo 8. Hoy mismo vamos a estar en Romanos 8. Estamos siguiendo la serie que tenemos en el Evangelio de la Epístola o el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Y como es nuestra costumbre, vamos a leer todo el capítulo para que tengamos el contexto. El Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal
enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Esto es, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Pero los que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a ellos estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que fue la muerte,
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra y por favor, danos sabiduría de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Romanos capítulo 8. Esto va a ser así más o menos como un estudio bíblico. Vamos a ir por versículo por versículo. Yo sé que sí es un capítulo algo grande, así que vamos a comenzar y vamos a tratar de alcanzar todo versículo que se encuentra en este gran capítulo. Estamos comenzando ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. La Biblia dice, perdón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y si este mensaje tuviera un título, sería: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, muchos quieren hacer esto como una forma de salvación por obras. Yo estaba escuchando una serie ¿cómo se llama? Un seminario sobre la música, y fue hecho por un hombre que es adventista del séptimo día. Y yo escuché durante su enseñanza, o sea, todo lo que enseña sobre la música está bueno, que hay ciertas músicas buenas, hay ciertas músicas malas, pero lo que él enseña con respecto a lo que es la doctrina, la salvación, está mal, porque él es un adventista, él no cree en la Biblia, sino que él cree en lo que son las enseñanzas de los adventistas del séptimo día. Lo que él quiere decir con esto en versículo 1, él quiere decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y luego utiliza lo que viene al final, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, nosotros sabemos que hay una distinción entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu, pero aquí en este contexto, él define claramente qué es andar en la carne y andar en el Espíritu. Lo vamos a examinar juntos. Versículo 2, primero versículo 1, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la semana pasada vimos en Romanos capítulo 7 que había una ley de Dios y había una ley del pecado. Hablando de la ley de Dios, es la ley de libertad, la ley de salvación, la ley de perdón de pecados, y la ley del pecado, lo cual es la ley de Moisés, lo cual enseña, que nos demuestra que somos pecadores, o sea, lo que hay en nuestro cuerpo que nos causa a pecar. Entonces aquí estamos viendo, dice, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está poniendo entonces las dos leyes, comparándolas, diciendo de que hay uno y hay otro. Hay la ley del Espíritu de vida y hay la ley del pecado y de la muerte. Sabemos que la ley de Dios no es pecado, que es bueno y es para vida, pero dice que el pecado, en Romanos 7, dice que el pecado tomando ocasión por la ley me mató. Entonces vamos a ver una distinción entre la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, o sea, las cosas del Espíritu piensan. Entonces nos está dejando saber esto, de una vez que nosotros somos salvos, la Biblia nos enseña, nos explica que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, y eso sí podría guiarnos, si es el caso de que si nosotros somos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, y si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces andamos en el Espíritu haciendo la voluntad de Dios. Ahora, como
cristianos, como salvos, como santificados en el Espíritu, nosotros también tenemos la opción o la elección para caminar en la carne, pero nosotros no podemos perder la salvación. Es simplemente una cuestión de que si nosotros vamos a seguir a lo que es el hombre nuevo, el hombre renovado, el hombre vivificado en el Espíritu, el hombre interior, lo cual el apóstol Pablo decía, el hombre interior que deleita sobre la ley de Dios, o podemos caminar en la carne, podemos caminar en el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre exterior. Tenemos esa opción. Los que no son salvos realmente no tienen opción, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Ellos van a caminar conforme a la carne, aunque quieran o que no quieran. Así como en la mañana estuvimos viendo en Juan capítulo 3 que el Nicodemo era un hombre de los fariseos, un príncipe de los fariseos, era un hombre que no era salvo, pero tampoco era reprobado. Por lo tanto, él vino al Señor Jesucristo buscando alguna respuesta para ver qué onda, ¿no? Y él, no entendiendo las cosas del Espíritu, no podía creer las cosas celestiales porque él no tenía el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Es por eso que cada vez le querían explicar algo espiritual, no lo podía entender. Él lo relataba más con algo carnal, algo terrenal, algo aquí de este mundo. Seguimos ahí en versículo 6. Dice, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Podemos ver eso en Juan capítulo 3. O sea, Cristo obviamente tenía una mente espiritual, estaba pensando en las cosas del Espíritu de Dios, porque Dios le había dado el Espíritu sin medida. La mente carnal se puede ver en el Nicodemo, que él no podía entender las cosas del Espíritu. La Biblia nos explica eso en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que el hombre natural no puede comprender o no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, ni los puede discernir, ni los puede entender porque son discernidos por el Espíritu. Y el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, los que están en la carne serían los que son como Nicodemo, que no eran salvos, que no tenían el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Dice que esas personas no pueden agradar a Dios. La Biblia dice, yo creo que es en Hebreos, que dice que el que quiere agradar a Dios, primero tiene que creer que Él es, ¿no? Hablando de la fe que uno tiene en el Señor. Y una vez que uno cree en el Señor, ahí es cuando puede empezar a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia, y así es la única forma que uno podría entonces empezar a intentar agradar a Dios. En versículo 9 dice, mas vosotros, el apóstol Pablo hablando a los que están en la iglesia en Roma, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, guarda su lugar ahí en Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a ver de qué Espíritu está hablando. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Sabemos que el Espíritu está refiriendo al Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, profetizando, hablando del futuro en este momento, nos explica qué es el Espíritu y qué hace el Espíritu. Juan 14, versículo 26. El Señor Jesucristo hablando, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, muchos van a querer decir de que el Espíritu le va a dar revelación, pero nosotros sabemos por el libro de Apocalipsis, dice que no va a haber ninguna revelación, además, después del libro de Apocalipsis. Estaba escuchando anoche un programa que mi esposa me compartió de una de sus parientes católicas, y que están hablando del espíritu de profecía, están hablando del Apocalipsis capítulo 6, están hablando del sexto sello, y ellos no entienden nada de lo que es la profecía bíblica, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios morando dentro de sí. O sea, ellos son hombres naturales, ellos no son salvos porque no entienden la salvación, no han creído en el Señor para la salvación, sino que adoran y alaban
a ídolos y a otros falsos dioses, lo cual la Biblia dice que son demonios. Ahora, puede ser que ellos saben, puede ser que ellos no saben que lo están haciendo. Seguro la mayoría de la gente lo hacen sin darse cuenta, sin saber, porque nadie les ha dicho. Pero dice aquí en versículo 26, Juan 14, 26, que el Espíritu Santo es el Consolador y que nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué fue lo que Dios nos ha dicho? Todo lo que se encuentra aquí dentro de las páginas de este libro, la Santa Biblia, son las cosas que Dios nos ha dicho. No nos dijo que nos iba a revelar todo lo que nos ha dicho, sino que nos iba a recordar todo lo que nos ha dicho. Entonces, para que nosotros lo recordemos, para que el Espíritu Santo lo vaya a traer a nuestro recuerdo, tenemos que haber leído lo que hay en las páginas de la Biblia. Y así es como nosotros podemos entonces recibir del Espíritu Santo la enseñanza que nos guía a toda verdad, que nos enseña todo lo que hay en la Biblia. La Biblia dice que nosotros no tenemos necesidad de que ningún hombre nos vaya enseñando, porque tenemos esa misma unción, refiriendo al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 2. Habíamos escuchado de esto, pero vamos a verlo juntos. 1 Corintios capítulo 2. Comenzando en el versículo 10. La Biblia dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Estamos en 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, hablando de los salvos, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál nos ha dado? La Biblia, la palabra de Dios. Dice versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. La Biblia dice que también ese mismísimo Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros y que nos va abriendo el entendimiento para que nosotros podamos conocer lo que hay en la Biblia, las cosas espirituales. ¿Cuándo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice más, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros? Estamos ahí en Efesios capítulo 1, miramos al versículo 11. La Biblia dice, en quien también obtuvimos herencia, hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Dice que quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, diciendo de que los de la iglesia de Éfeso habían confiado en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, de una vez en el momento de la salvación, uno es sellado con el Espíritu Santo. Uno tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vaya conmigo por favor a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. O sea, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros en el momento en que nosotros creímos. Alguien nos enseñó el Evangelio, alguien nos predicó la palabra de verdad y nosotros llegamos a un momento en que decidimos que lo íbamos a creer, en que nosotros íbamos a confiar en el Señor Jesucristo, es lo que dice en Efesios capítulo 1, en quien también confiasteis. Nosotros confiamos en Cristo cuando nos damos cuenta de que la salvación es un don, que es eterno y que es únicamente por fe en el Señor Jesucristo que no se puede perder la salvación.
salvación porque es guardado por el Señor Jesucristo, Dios mismo. Estamos ahí en 1 de Juan capítulo 4, la Biblia dice esto: amados, en versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Volvemos a Romanos capítulo 8. Esto me recuerda del día de ayer, estuvimos fuera ganando almas, predicando el evangelio, y cuando terminamos, mi familia y yo fuimos a almorzar. Después, saliendo del restaurante, vimos unos cuantos mormones, o sea, los de la iglesia de Jesucristo del último día, algo así. Pero la cosa es esto: yo pasé a dejar a mi familia, volví a hablar con ellos y les pregunté, al principio les pregunté, ¿tienen oídos para oír? Y ellos sí me oyeron. Yo hablé con ellos, les presenté con el evangelio, tardé ahí como media hora, una hora, algo así, y yo me daba cuenta, o sea, yo sabía desde el principio, porque son mormones, ellos no tienen el Espíritu de Dios, sino que tienen el espíritu del mundo. Ellos tienen el espíritu del anticristo, porque primeramente ellos no creen que Jesús es el Cristo, aunque ellos digan que creen que Jesús es el Cristo y le llaman Jesucristo, ellos no reconocen que Él es el Cristo. Les voy a enseñar por qué. No tienen que ir ahí, pero les voy a leer de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos explica quién es el Cristo. Es el capítulo en que muere y que se resucita el Lázaro. El Señor Jesucristo dice en Juan 11, 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ahora, conforme a este pasaje, ¿quién es el Cristo? El Cristo es Él, que si uno cree en Él, dice que nunca morirá eternamente. Dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, los mormones no creen eso. Ellos no creen que el Señor Jesucristo tiene la habilidad de brindar la vida eterna. Ellos no solamente creen que uno tiene que creer en el Señor Jesucristo, sino que ellos creen que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tiene que ser bautizado en agua, que tiene que ser obras del templo. Entonces, ¿qué? Probando el espíritu de ellos, pidiendo qué es lo que ellos creen, uno se da cuenta de que el espíritu de ellos no es el espíritu de Dios, sino que es el espíritu del mundo. Por eso dice en 1 de Juan 4, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esos mormones con quienes yo hablé el día de ayer eran falsos profetas, porque ellos no creyeron que Jesucristo había venido en la carne. Ellos dicen que sí, pero cuando uno lo va probando el espíritu para ver qué es lo que ellos dicen, ellos simplemente no lo creen. Volvemos a Romanos capítulo 8. Estuvimos ahí en el versículo 9, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces sabemos que los que predican otro evangelio no son de Cristo. Versículo 10, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, nuestro cuerpo debería de ser muerto. Obviamente hoy mismo no estoy muerto, yo estoy vivo, yo estoy animado, o sea que tengo energía, tengo movimiento, etc. Pero, ¿qué está diciendo? No está diciendo literalmente que nuestro cuerpo debería de ser muerto, sino que está hablando de la voluntad de la carne, la voluntad de este cuerpo debería de estar muerto. Los calvinistas hacen la pregunta: ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un cadáver? O sea,
un cadáver pues, no puede hacer absolutamente nada. Ahora ellos tuercen eso para decir que un hombre muerto en sus traspasos y sus pecados no puede elegir creer en Dios, no puede elegir confiar en Cristo, sino que Dios es el que hace toda la obra de darle o de sobreimponerle a uno la fe, de resucitarle de los muertos. Y a tal grado, o sea, es cierto, que nosotros no vamos a resucitarnos a nosotros de los muertos, pero nos dio libre albedrío para nosotros a poder escoger que si vamos a creer en Cristo o si no vamos a creer en Cristo. Ahora, pero aquí está hablando de la voluntad de la carne. La voluntad de la carne sería hacer cosas carnales. Pero nosotros, si es el caso de que si somos resucitados con Cristo, si somos muertos en Cristo, si somos salvos por Cristo, entonces nosotros deberíamos de poner un paro a lo que es que quiere la carne. Y así nosotros tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo, tenemos que morirnos diariamente a los deseos de la carne. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel, hablando de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, quiero poner una pausa ahí. Nosotros deberíamos de darnos cuenta de que el espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismísimo espíritu que mora dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros sentimos que no podemos, que nosotros no sentimos que no podemos seguir, que no podemos leer la Biblia, cuando nosotros no podemos salir a ganar almas o cuando tenemos miedo de hablar con alguien, simplemente ¿por qué? Porque está débil nuestra carne. Como dijo Cristo, no, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Nosotros deberíamos entonces de mortificar nuestra carne, deberíamos de mortificar nuestra voluntad de la carne y simplemente ser guiados por el Espíritu. Sabemos que han habido muchas veces cuando el Espíritu nos habla, no de una forma que podemos escuchar, pero sentimos que el Espíritu de Dios nos está impulsando para poder hablar con alguien, para dejarles saber cuál es el Evangelio, para dejarles saber que Dios les ama y que les quiere salvar y que quiere compartir con uno lo que es el Evangelio de la salvación. A veces obedecemos, a veces desobedecemos, pero nosotros tenemos que mortificar nuestros miembros. ¿Por qué? Porque el mismísimo Espíritu que resucitó a Dios de los muertos es el mismísimo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso es que dice la Biblia de que más grande es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Estamos ahí en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Porque en anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Está hablando del momento cuando Cristo vuelve. Está hablando del momento cuando la trompeta suena. Está hablando del momento en que nuestra carne será cambiada, será resucitada y será parecida a la carne que ahora tiene Cristo, un cuerpo glorificado. Toda la creación está esperando este momento. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3 este mundo está bajo una maldición. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto de Edén, cuando comieron del fruto del árbol de conocimiento de bien y del mal, ahí es cuando los seres humanos, la raza humana cayó.
bajo de una maldición. Nos dimos cuenta en Génesis capítulo 3, el hombre estuvo bajo la maldición de tener que trabajar todos los días y que iba a comer su pan diario por el sudor de su rostro, ¿no? Y que la mujer iba a parir a los niños y iba a tener mucho dolor, iba a tener mucha tristeza y su deseo iba a ser para su marido y se iba a sujetar a él. Esa es parte de la maldición de este mundo. Ahora, esa espada de doble filo porque es parte de la maldición del mundo, pero también a la vez, como es ordenanza de Dios, es también una bendición. Es también una bendición, porque si nosotros nos sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Él, y si nosotros nos ponemos de acuerdo con la dichosa maldición que Dios había sobreimpuesto sobre nosotros por culpa de nuestra raza, entonces, ¿qué? Vamos a ser bendecidos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no nos guste, a lo mejor, pero nosotros podemos amar, aprender a regocijar en lo que Dios tiene por nosotros. Aún así, es algo medio agridulce, que es algo agrio porque sabemos que nos cansa, nos cansamos y estamos como esperando, como aquí dice que toda la creación gime en la esperanza. Dice versículo 21, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando el Señor viene otra vez para redimir lo que es la posesión adquirida, nuestros cuerpos, lo cual es sellado por el Espíritu Santo, que es las arras, dice en Efesios capítulo 1. Es el depósito, ¿no? Como la entrada, ¿cómo se llama? El enganche, ¿no? Que dejó el enganche del Espíritu Santo dentro de nosotros para decir, hay un día en que yo voy a volver por lo demás, el cuerpo, la posesión adquirida. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y está en dolores de parto hasta ahora, esperando así lo que es el momento en que Cristo vuelva. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esto es la redención de nuestro cuerpo. El momento que Cristo vuelve, Él nos va a redimir el cuerpo, Él nos va a cambiar el cuerpo. En un momento, en el abrir y cerrar de un ojo, seremos transformados. Ahora, cuando nosotros, cada vez que tenemos que levantarnos en la mañana, despertamos con alarma y tenemos que ir a trabajar o tenemos que empezar con el día, gemimos y decimos, hoy es lunes, o hoy es martes, hoy es miércoles, o hoy es cualquier día. Y decimos, yo quisiera ahorita estar en el cielo o de vacaciones. Pues si es el caso, si estamos en el cielo, entonces ¿qué? Estamos de vacaciones de por siempre. ¿Cuántas veces levantamos con la alarma y simplemente, ¿no? O que estamos en tráfico, ¿no? Yo sé que yo tengo que manejar mucho por mi trabajo. Hermano, si tienes que manejar mucho por tu trabajo, o solamente vas a un lugar y llegas ahí y ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, en el sentido de que nos toca tráfico siempre. Y cuando nos toca tráfico, gemimos. Estamos ahí. No, quisiera yo estar en otro lugar. Quisiera yo estar, no sé, en mi cama o en la casa o en la cocina porque me gusta la comida que hay en la cocina. No, simplemente queriendo, deseando estar en otro lugar. Pero así es el sentido aquí cuando dice, sabemos que toda la creación, imaginamos, tenemos un perrito, tenemos una gata, puede ser que ellos disfruten un tiempo estando ahí en la casa con nosotros, puede ser que ellos dentro de sí están gimiendo, diciendo, yo quisiera estar en otro lugar mejor que esto, ¿no? Aquí está encerrado, aquí está oscuro, aquí pues a veces huele, ¿no? Pero chiste es que quieren estar en otro lugar, ¿no? Puede ser que las criaturas que están en el bosque quieren estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque puede ser que la ardilla no quiere encontrarse con el lobo, ¿no? Puede ser que el conejo no se quiere encontrar con el lobo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo ahorita bajo una maldición. Así que toda la creación gime, deseando estar libre de esta maldición. Sabemos que toda la creación, versículo 22, gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. El apóstol Pablo dice dolores de parto porque es así, agridulce. Una mujer cuando ella empieza a dar a luz a un niño es algo agridulce. ¿Por qué? Porque duele por un tiempo, pero luego ¿qué? Viene regocijar en la mañana. ¿Por qué? Porque ahora ha nacido un hijo y tiene gozo en ese niño. Sabemos que toda la creación gime a una y está
está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Y eso es algo que muchas personas que no son salvos no entienden. Recuerdo una vez que un hombre me dijo, ok, ¿cuándo es que uno demuestra la fe? O ayer los mormones me preguntaron, ¿cómo es que se demuestra la fe? Pues la fe que se demuestra no es fe, sino que son obras, ¿no? Lo que dice Santiago 2, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces realmente no está mostrando su fe, sino que está mostrando sus obras. Y es la diferencia entre justificación entre los hombres y justificación de Dios. Pero lo que está diciendo aquí, la esperanza que se ve no es esperanza, sino que es vista. Lo que dice la canción en inglés, It is well with my soul. Estamos esperando el día en que mi esperanza es vista, ¿no? Cuando viene el Señor Jesucristo. Lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, define ahí claramente lo que es la fe. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Si es algo que no se ve, entonces no se puede demostrar. ¿Qué es lo que se demuestra? La evidencia de lo que no se ve, la fe. Es lo que estamos esperando. Versículo 26. Y de la misma manera, estamos de vuelta en Romanos 8, versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, cuando nosotros estamos orando y no sabemos qué decir, entonces ahí es cuando el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Porque el Señor, el Padre Celestial, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de siquiera pedírselo. Entonces, cuando nosotros oramos, no sabemos qué decir, el Espíritu dentro de nosotros comunica con el mismo Espíritu que contiene Dios allá en el cielo y deja saber qué son nuestras necesidades, deja saber qué son nuestros deseos conforme a lo que es la voluntad de Dios. Versículo 27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, quiero regresar al versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todas las cosas son de bien, sino que dice que todas las cosas ayudan a bien. No a todo el mundo, sino que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son? Son nosotros, somos nosotros. Somos los salvos, somos los que amamos a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Y este es un versículo que yo he escuchado predicado mucho este año pasado y los 2 años pasados. ¿Por qué? Porque todo esto de la pandemia, diciendo de que nosotros ahorita estamos en tiempos oscuros, estamos en tiempos malos, pero como leímos de la canción, el último versículo ahí, aunque haya plaga, aunque haya mortandad, aunque hayan flechas y saetas que el enemigo nos están lanzando, nosotros seguimos confiando en el Señor y por lo tanto todas las cosas, sí, todas las cosas, dice todas las cosas, las saetas, sí, todas las cosas, las plagas, sí, todas las cosas, la mortandad, enfermedad, sí, todas las cosas, aunque nos persiguen y nos siguen hasta el fin del mundo para matarlos, sí, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Históricamente vimos cuando hubo mucha persecución a la iglesia cristiana, multiplicaron. Vimos cuando había mucha persecución y asesinato, homicida de los cristianos, florecemos, ¿no? Empezamos a tener un fuego encendido debajo de nosotros y nos iba motivando para poder hacer lo que es el trabajo de Dios. Nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos también. Es por eso que todas las cosas, aunque nosotros estamos en tiempo de paz,
Estamos en tiempo de guerra, estamos en tiempo lluvioso, estamos en tiempo soleado. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. De ahí es donde viene el gozo y paz del cristiano, que nosotros descansamos en el Señor Jesucristo, y por ese mismo motivo nosotros podemos ver a lo que hay en todo nuestro alrededor y darnos cuenta de que todas las cosas ayudan a bien a nosotros, a los que aman a Dios, a nosotros, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, este sí es otro pasaje que quieren utilizar los calvinistas para decir, o para enseñar esta falsa doctrina de lo que es la predestinación, queriendo decir que desde la fundación del mundo Dios escogió a sus escogidos, a los salvos, a quienes iban a ser salvos y a quienes se iban a perder, a quienes iban a ir al cielo y a quienes iban a ir al infierno. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que muchas veces en la Biblia vemos que está enseñado lo que es libre albedrío, la opción de escoger. Nosotros tenemos la opción de escoger a creer o a no creer. Entonces, no tendría nada de sentido el Juan 3:16 diciendo ahí, todo aquel que en él cree. Bueno, si es el caso de que si Dios sabe ya antemano, si Él ha escogido antemano quién va a creer y quién no va a creer, entonces, ¿por qué nos daría la opción? ¿Por qué nos diría en Deuteronomio 30, por qué nos dijo, escoge pues la vida si nosotros no tenemos una elección? ¿No? Dice que hay una elección puesta delante de ustedes hoy este día. Puede elegir la muerte, puede elegir la vida. ¿Por qué nos daría una elección si realmente Él ya nos escogió? No tendría nada de sentido. Dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, todo el que quiera venir a tomar libremente el agua de la salvación. Pero vamos adelante. Dice aquí, simplemente, los que antes conoció, porque Dios, Él ya sabe todo. Él sabe antemano quién va a creer y quién no va a creer, pero eso no quiere decir que Él elige quién va a creer y quién no, sino que simplemente Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él sabe todo y Él sabe antemano quién va a creer y quién no va a creer. Ahora, a los que antes conoció, ¿quiénes? Los que sabía Él que iban a creer. Dice que a esos que ya sabía que iban a creer, dice que a esos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice que los predestinó para ser salvos. Pero ¿quiénes son los que son salvos? Los que eligen creer. ¿Y quiénes son los que antes conoció? Él antes conoció a los que iban a elegir a ser salvos por creer en su Hijo. Dice a esos, a los que Él conoció antes, dice que Él los predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Primero que nosotros fuéramos salvos. Y una vez que somos salvos, entonces Él tiene la voluntad para nosotros a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Deberíamos hacer todos los días más y más y más como el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, nosotros escuchamos en Juan 3:16 que dice que Él es el unigénito del Padre. ¿Por qué? Aquí dice primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Primogénito quiere decir el primero de muchos, el primogénito de muchos hermanos. Ahora, ¿por qué será que Él entonces es el primogénito entre muchos hermanos? Bueno, porque nosotros no somos engendrados por Dios el Padre, sino que en el momento que nosotros somos resucitados de los muertos, somos resucitados por Dios el Hijo. Él es nuestro Padre Celestial, pero Él es el unigénito del Padre. Nosotros somos engendrados entonces por Dios el Hijo, Cristo. Por eso es que Él será el primogénito entre muchos hermanos. Por eso dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Por eso lo cantamos en la canción, coherederos con Cristo en este mundo. Porque soy de la familia de Dios. Dice en versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 30. Y a los que predestinó ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de su Hijo.
Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo es que nos llamó? Dice la Biblia que nos llamó por su evangelio. Pero ¿cómo es que escuchamos el evangelio? Por un predicador que estaba hecho conforme a la imagen de su Hijo, que decidió a mortificar a sus miembros y a seguir la voluntad de Dios, a predicar el evangelio. Y así es como Él nos llamó, por su evangelio, Dice que a los que también a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, todavía nosotros no somos glorificados, no estamos glorificados. Eso no viene hasta después, cuando viene Cristo. Pero Pablo está hablando en la forma como Dios hablaría. Porque dice la Biblia que Dios habla de las cosas que no han sucedido como que si ya habían sucedido. Porque Dios existe fuera de tiempo, Él existe en la eternidad y Él no está dentro de los confines de tiempo. Para Él todas las cosas ya han sucedido, todo ya ha pasado, todo el juicio ha pasado, el arrebato ha pasado, la ira derramada sobre la tierra, todo ha pasado para Dios. Para nosotros todavía no ha sucedido porque nosotros estamos dentro de los confines de tiempo y tenemos que ir momento por momento. Dice versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Estamos en el lado de, ¿cómo se llama? The winning side. Estamos en the winning side. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo creo que dice eso aquí en algún lado. El que no escatimó, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que Dios, amando al mundo, amando a su Hijo, sacrificó a su Hijo. Dice que no escatimó a su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Cuando leemos sobre la historia de los apóstoles, cómo es que ellos murieron, cómo ellos se sacrificaron, no para salvar el mundo, sino para salvar por lo menos a algunas personas con las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar nosotros? Pues a Cristo lo golpearon, escupieron en Él, le clavaron en una cruz, le pusieron corona de espinas, le maldecían. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar de este mundo? Si es el caso de que si Dios, el Padre, no escatimó a su propio Hijo, y si nosotros somos hechos conformes a la imagen de Cristo, dejando la imagen de este cuerpo mortal, ¿qué es lo que deberíamos de esperar? Pero ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, este sí es un pasaje muy lindo, es un pasaje muy fuerte para poder comprobar que nosotros somos salvos, siempre salvos, por fe en el Señor Jesucristo. Porque de una vez que uno es salvo, no puede perder su salvación. Dice versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O sea, el apóstol Pablo está haciendo preguntas retóricamente, diciendo de que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Dice versículo 36, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Como seguidores del Señor Jesucristo, Él siendo el buen pastor, tenemos que estar listos, prestos para morir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que si somos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, Él murió por nosotros. Nosotros deberíamos estar listos para recibir esa persecución y regocijarnos cuando sucede. Porque Él nos dijo que deberíamos de regocijarnos cuando nos persiguen y cuando hablan toda clase de mal sobre nosotros mintiendo. Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Por qué? Volviendo al versículo 1. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 3 y vamos a terminar con esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación, estamos en Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Quién es el que es condenado y quién es el que no es condenado? Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces eso nos deja saber, comparando espiritual con espiritual, quién es el que anda conforme al Espíritu y quién es el que anda conforme a la carne. El que no cree ya es condenado, es ese que anda conforme a la carne. El que cree es el que no es condenado porque anda conforme al Espíritu. Por lo tanto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu libro, la Santa Biblia. Damos gracias por el Evangelio. Damos gracias por tu sacrificio que hiciste, Señor. Sin lo cual, nada de esto podría ser posible. Nosotros no tendríamos la salvación, nosotros no tendríamos, sin ti no tendríamos nada, Señor. Pedimos, por favor, que como nosotros somos salvos, por gracia, por medio de la fe en ti, Señor, pedimos por favor que nos ayudes para ser más conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Nosotros sabemos que no deberíamos ser conformados a este mundo, sino que deberíamos ser transformados por la renovación del Espíritu Santo, renovar nuestras mentes, ayudando a nosotros sacar la basura de la mente y a rellenar la mente con tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, nos pueda traer a recordar las cosas, todas las cosas que nos has dicho. Pedimos por favor todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de terminar. Si vayan por favor en sus himnarios al himno número 462, himno número 462, en Jesucristo, que va al tono de Blessed Assurance, himno número 462, en Jesucristo. Tienes
día. Padre Celestial, pedimos por favor que ahora que nosotros vamos en nuestros caminos separados, pedimos tu protección sobre nosotros, pedimos que nos infundes con tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir caminando en el Espíritu y no en la carne, para que nosotros podamos mortificar los hechos, las obras de nuestra carne, para que nosotros podamos mostrar al mundo, Señor, las buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en el cielo y para que puedan creer, Señor. Pedimos por favor de nuevo para poder seguir predicando tu palabra, compartiendo la palabra con los que no conocemos, Señor, pero tú ya sabes quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Ayúdanos a nosotros a andar conforme a tu voluntad, predicando tu evangelio, testificando a todo el mundo que tú eres el Cristo, que tú salvas, que tú brindas vida eterna por tu sacrificio que habías hecho, Señor. Pedimos por favor que nos traigas de vuelta a este lugar en el tiempo indicado y que nos protejas a nosotros y nuestras familias mientras. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.